Si tú estás agradecido, dile así. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Dale un aplauso. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel. Él va a estar potente este año. Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Gracias por esa libertad que tú nos diste y poderles enseñar a nuestros hijos. Gracias, Jesús. Queremos decirte cuánto te amamos. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias. Dile gracias, Jesús. Gracias. Porque pudiste haber nacido en un palacio y haber bajado con vestiduras y viniste a nacer en un pesebre para enseñarnos la humildad, Jesús. Que seamos así. Aunque muchos de los hijos de nosotros se reciban, Señor, sean humildes siempre. Gracias, Jesús, porque has contestado cada una de las oraciones que nosotros hemos pedido. Gracias, porque vas hacia papá y le dices: mira, hijo, mira, papá, Lidia te pide este milagro, Coco te pide este milagro, hácelo. César, Alfredo, Alicia, gracias, Jesús, Wendy, su hija, Señor Jesús, por Lupita, Señor, por cada uno de los que aquí están, por Pablo, que hemos clamado por su hija, Señor. Estamos esperando el milagro. Por Mari, Señor, gracias por cada uno de los que aquí están. Gracias, gracias, Jesús. Por Jorge y Carmen, Dios, gracias. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a cantar esta canción. Fíjate, él también es Yahweh, es Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai. Y no hablé hebreo, no sé hebreo, esos son los nombres profundos de Jesús. Entonces, es nuestro proveedor. Él es el que está con nosotros, nos da refugio. Y vamos a
Vamos a declarar. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Si tú quieres sentir su presencia, y no nada más sentirlo el día de hoy, sino llevártelo contigo, llévatelo porque Él quiere estar contigo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que no es de que, bueno, Dios, te hablo cuando yo quiera, es siempre tenerlo ahí. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente en el matrimonio. Así que cuando tú, Él está en el matrimonio, mejora tu matrimonio. Así que vamos a invitarle y decirle así. Siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Decláralo en tu familia y en tus seres queridos. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Vamos a decirle, se siente. Decláralo en tu vida. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Gracias, Jesús, porque aquí estás en nuestro corazón. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Vamos a decirle con puras voces, vamos a decirle Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Vamos a decirle. Si tienes su presencia, aquí está. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. ¿Listos? Dile, Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim,
Adonai se manifestará. Dile: en mi familia, en todo. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Gracias. Un aplauso. Pues bienvenidos a Comunidad Unidos para Servir. Pues siéntense en su casa, están bienvenidos y pueden tomar sus asientos. Vamos a despejar. Hola, hola. Ay, no sé qué más está dando. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les fue en Navidad, en la cena? ¿Hubo reconciliación o no? Levante su mano quien falte sobre. Vamos a preparar nuestras ofrendas. Va a estar Pablo de este lado. Levante su mano para que lo pueda identificar y le dé un sobre para sus diezmos y ofrendas. Levanten su mano si alguien más falta de sobre para que puedan verlo y asistirle con el sobre. Bueno, voy a leer Colosenses 3, 14 y 15. Dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobiernen en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. El domingo pasado hablamos de que si necesitamos perdonar con un familiar, ya se va a acabar el año, ya es el último domingo del año, que perdonáramos, ¿verdad? Que nos pusiéramos a cuentas que a veces lastimamos sin querer, ofendemos sin querer, y pues veo muchas personas, si alguien necesita hacerlo, pedir perdón con un familiar, un hijo, un amigo, algo, si está en su corazón, que Dios prepare el momento para que pueda ser así, ¿verdad? Igual ahorita, antes de depositar nuestros diezmos y ofrendas, recordemos que este acto que hacemos nosotros de presentar nuestros diezmos y ofrendas es una muestra de gratitud para lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y ahorita es bien importante porque pues es el último domingo antes de que termine el año, y estoy seguro que Dios a lo largo de este año que está por terminar nos bendijo de gran manera. A cada uno de ustedes, los que están aquí hoy, Dios los bendijo. A lo mejor hubo cosas que no estaban planeadas, a lo mejor estuviste en medio de la prueba, pero Dios se ha mantenido fiel. Y Dios no nos ha dejado ni un solo día, ¿no? Por eso es que estamos aquí hoy reunidos, y en ese mismo sentir de agradecimiento vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, mi Dios, te damos hoy. Gracias, Padre. Gracias por cada cosa que nos diste este año, Señor. Gracias porque nos bendeciste en nuestro trabajo, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestras finanzas, Señor. Gracias, Señor,
por cada persona que este día, Señor, que este año que está por terminar, decidió acercarse a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta comunidad, Señor, que tú has escogido, Señor, para que alcancen más personas, Padre. Ponemos hoy delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, para que sean de bendición para tu reino. Multiplícalos, Señor, y que seas tú cubriéndonos, guardándonos en el próximo año de igual manera, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Amén y amén. Puede pasar Alfredo y Pablo a recoger los diezmos y ofrendas. Qué bueno que está aquí. Nos faltaron varios, pero si usted mira que falta alguien, mire a su alrededor, y si falta, para que ponga sus oraciones sobre las personas que hay algunos que se reportaron enfermos y otros pues andan todavía recogiendo los regalos de Navidad, yo creo. Recuerde que ya se nos está acabando el año, en la última semana del año. Disfrute a su familia. Los muchachos nos están empujando, ¿verdad?, a que salgamos libres, que pidamos perdón cuando tenemos que pedir perdón a la gente, ¿verdad? Y a mí, ¿cuándo me van a pedir perdón? Pues en algún momento, ¿verdad? Así como Dios te está hablando a ti, te puede hablar a alguien más. Hoy vamos a tener presentación de niños. Tenemos 2 niños. Llegaron bien, pero sí corriendo a ser presentados el día de hoy. Vamos a ocupar testigos, a Jorge y Cata, que nos sirvan como testigos para los niños que vamos a presentar el día de hoy. Y recuerde que es una bendición ser presentado delante de Dios. A mí, por ejemplo, a mí no me presentaron porque estoy chiquito todavía, me pudiera presentar, pero a mí no me presentaron delante del Señor, ¿verdad? Pero tuve que venir y presentarme yo. Tuve que venir a presentarme yo delante del Señor, ¿verdad? Le vamos a pedir a Connie y a su mamá que pasen con sus hijos aquí a un ladito de Jorge. Jorge, se pueden poner uno a un lado del otro para que queden ahí. Dales el micrófono a ellos para que tengan ahí también. Mire, trajimos a Jorge y Cata porque son de los ancianos de la iglesia. Ahora, usted no me pregunte por qué son ancianos, ¿verdad? O sea, el anciano se reconoce por el tiempo que tiene en la iglesia, y también se reconoce el anciano por la edad que tiene, ¿no?, como persona. Pero no me pregunte usted por qué, pero ellos están aquí, mire. Hoy vamos a presentar nosotros, mire, María Concepción, Connie es la mamá, la muchacha de rosa ahí, mire qué contenta está, mire, su mamá a un lado ahí respaldándola, porque pues ella fue el proceso también para que llegaran los nietos, ¿no? Porque si no llega Connie, no llegan los hijos, ¿verdad? Y tenemos nosotros ahí de su lado izquierdo, tenemos a Daniel Alejandro. Alejandro, levanta tu mano, Alejandro. Ahí está, mire, dale un aplauso a Alejandro, ¿verdad? A un lado de él tenemos a Saori Alexandra. Levanta tu mano, Saori. Eso, ¿eh? Ellos van a ser presentados delante del Señor el día de hoy. ¿Y por qué los presentamos delante del Señor, verdad? Porque el Señor es lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros, que entreguemos nuestros hijos para que Él pueda cuidar y velar por cada uno de ellos. Cuando Connie decidió hacerlo, es porque sabe que va a haber una protección mejor para su vida y para la vida de sus hijos. En Marcos 10, 13, 16 dice: y les presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de tales es el reino de Dios. De los niños dice que es el reino de Dios. Usted los mira bien inquietos, bien traviesos, ¿verdad? Su mamá les dijo shh, y ellos llegaron shh, 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 por todos lados, ¿verdad? Son niños, todos llegamos a ser niños. Es más, a veces nos comportamos como niños cuando están ya grandes, como estamos, ¿verdad? Nos volvemos hasta necios, pero somos
Son los niños los que se tienen que presentar, dice, porque tal es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía Jesús. Dice que los tomaba a los pequeños, los tomaba en los brazos y los bendecía. Esa es la bendición y es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Ahorita en un momento los vamos a bendecir. Ahora ¿cómo nos habla a nosotros como padres la situación de presentar a los niños? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que ya te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La responsabilidad de los padres, la responsabilidad de la abuela, ¿verdad? Porque el padre está ausente ahorita, ¿verdad? Pero la responsabilidad de madre es darle la enseñanza a sus hijos de Dios. La responsabilidad de cada uno de ustedes como congregación en su casa es enseñarle las cosas de Dios a sus hijos. Aunque se enoje, aunque diga: a mí no me digas nada, aunque diga: yo ya me voy a ir, enséñales todavía, aun cuando están grandes. Nosotros como adultos necesitamos que nos enseñen. Es por eso que venimos a la iglesia, porque en la iglesia nos enseñan a hacer las cosas correctas que en casa no hacemos ninguno de nosotros. Y por último, Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda, no es la voluntad del Padre que se pierda cada uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque son grandes en el reino de Dios. Así que póngase de pie usted, por favor, congregación, póngase de pie y vamos a entregar a estos niños delante del Señor. Tenemos a Daniel Alejandro Contreras González y tenemos a Saori Alejandra Contreras González, de su madre María Concepción, ¿verdad? Y vamos, extienda su mano y vamos a hacer la oración. Sí. Bendito Padre, en esta tarde te damos gracias por la vida de Alex. Gracias por la vida de Saori, Señor. Creemos que de ellos es el reino de los cielos. Por eso venimos confiando en lo que dice tu palabra, Señor. Que tú los vas a ir preparando como has preparado a su mamá, Señor, y vas a preparar a su padre para que les enseñen el camino recto que es el tuyo, Señor. Los ponemos delante de ti, creyendo que Alex, Señor, será un proclamador de tu palabra, Señor. Que será un hombre de bien, Señor. Que será un hombre firme en sus convicciones contigo, Señor. Padre, que toda su familia lo apoye en la fe en ti, Señor. Sus abuelos, sus padres, sus tíos, Señor. Padre, que lo vean crecer y madurar hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Te damos las gracias también por la vida de Saori, Señor, creyendo que va a ser una mujercita que te va a honrar, Señor. Sabemos que en la adolescencia muchos se desvían, pero nosotros confiamos en ti, que vas a renovar las fuerzas de su mamá, Señor, de sus abuelos, Señor, para que le enseñen y la mantengan en el camino del bien. Gracias por la vida de Saori, Señor. Te pedimos que la cubras de todo mal, que la libres, Señor, del malvado, que la guíes en tu perfecto amor, Señor, hasta que ella alcance la plenitud, Señor, al estar contigo. En el nombre de Jesús te pedimos que los bendigas, Señor, y que seas tú guiándolos en todo tiempo, Padre. Gracias por ese amor y gracias por aquellos que interceden por ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias. Falta ya. Y los testigos. Puede tomar su lugar. Gracias por ser partícipe de lo que Dios está haciendo aquí. Porque estamos siendo obedientes a Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Felicidades, Connie. Felicidades.
Gracias, Dios. Fíjese, todavía nos queda el año nuevo, ya viene el año nuevo, ¿verdad? Ya vienen más tamales. Más tamales, viene el año nuevo ya, y después el 6 de enero, ¿no? Y después del 6 de enero, pues el 2 de febrero. Y después del 2 de febrero, pues el 14 de febrero también, ¿verdad? Ya vienen rápido, se están pasando las fechas. Fíjense que hoy no me toca compartir a mí. Hoy tenemos a mi hermanito César. Está preparándose y recíbalo con un aplauso. Vamos a orar por él. Tienda su mano para orar por César. Señor, te damos gracias por la vida de César, Dios. Gracias por la palabra de bendición que trae el día de hoy para todos y cada uno de nosotros, Dios. Que caiga, Señor Jesús, su palabra en buena tierra, Dios. Que lo uses, Dios, siempre. Y gracias porque nos estás levantando a todos y cada uno de nosotros a la estatura del varón perfecto, mi Dios, que eres tú, mi Dios. Gracias, Dios, porque la santificación está llegando a tu casa, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César Martínez, y hoy Oscar me invitó a compartir. La mala noticia es que no van a tener tantos chistes con los mensajes de Oscar. Pero la buena noticia es que va a haber un mensaje muy especial que el Señor ha preparado, ¿no? Y le puse como título, el Señor me puso este título. Tenía otro que era un poco más aburrido, pero el título de hoy es El Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto, mis hermanos. Muchas gracias por venir. Gracias, qué bueno, que me da gusto que pudo disponer de su tiempo para acompañarnos y compartir. El día de hoy vamos a aprender de la palabra y eso es gratificante. Bueno, el primer versículo es Jeremías 31, del 31 al 33. Para los que están anotando, Jeremías 31, del 31 al 33. Lo voy a leer aquí de manera rápida. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová. Esta es una profecía que le está dando el Señor a Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con los de la casa de Israel y con los de la casa de Judá. El 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por último, el 33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos un Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque nos permitiste reunirnos esta tarde. Gracias, Padre amado, porque la oportunidad, Señor, de reunirnos. Cuán bendecidos nos sentimos de podernos reunir, Padre, de compartir la palabra. Enséñanos, Padre, tu palabra esta tarde, que este mensaje caiga en nuestro corazón y se anida en nuestra mente, Señor. Que pueda ser claro como el agua, Señor, y que este mensaje caiga como un refrigerio a nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestras necesidades, te entregamos, Señor, nuestras cargas. Toma el control de ellas. Que nuestra mente esté receptiva a entender la palabra de hoy. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, vamos a entender un poquito de qué se trata esto. Jeremías comenzó a hablar de viejo pacto y nuevo pacto, de un primer pacto y un pacto nuevo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, un poquito de contexto acerca de estos pactos. ¿De qué está hablando? El primer pacto que dice que les dio, una vez que el pueblo de Israel había salido de Egipto, les dio un pacto. Ese pacto fueron los mandamientos. Fueron los mandamientos dados a través de Moisés. Ese es el primer mandamiento, la serie de mandamientos que el Señor les dio a los israelitas. Bueno, pero ¿qué sucedió? Leemos poquito después, vemos la historia de los israelitas, cómo se comienzan a comportar ellos. Comienzan a corromper los mandamientos, comienzan a desobedecerlos. Los 10 mandamientos comienzan a ignorar.
y se comienza a corromper el corazón de los israelitas. Estas acciones causaban no solamente que el Señor se enojara, sino que hubiera una desconexión con el Creador. Los israelitas comenzaron a desconectarse. En ciertos casos comenzaron a causar la muerte de israelitas. Por ejemplo, vemos algunos episodios en donde la causa de su pecado es que los apedrearan, ¿no? Hay ciertos pecados que causaban esa consecuencia, tenían esa consecuencia, el ser apedreados. Había algunos otros pecados que podían ser remendados o podían ser justificados. La manera en la que ese procedimiento se llevaba a cabo era por medio de sacrificios. Se hacía un sacrificio como un símbolo de arrepentimiento, ¿no? Y se comenzaron a clasificar los pecados, ¿no? Dependiendo de la gravedad del pecado, podías ofrecer, pues, ya sea un animal pequeño, una paloma, después si era un poquito más grande era una oveja, o si era, pues, muy grave el pecado, ya era un toro, una vaca o algo así. Un elefante, dice Oscar. Entonces, esa era la manera en la que ellos recibían el perdón, realizando una ofrenda. A veces eran incluso especias o incluso eran ciertas cosas como frutas o cierto ganado. Pero entonces comenzaron a haber también corrupción dentro de ese sistema, ¿no? Comenzaron a tomar ventaja de ese sistema. También existía algo que se llama una expiación colectiva que sucedía una vez por año. Recuerden que había un templo, y el templo era donde se hacían los sacrificios. Pero una vez al año el sumo sacerdote realizaba un sacrificio colectivo, que era los que decidían participar, es decir, los que habían pecado, se acercaban y tomaban parte del sacrificio colectivo. Y el sumo sacerdote, me voy a regresar un poquito. Dentro del templo existían sacerdotes, y ellos se dedicaban al mantenimiento del templo, también estudiaban la palabra, pero había un sumo sacerdote. Habían varios sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Este personaje, este sumo sacerdote, era el que hacía el sacrificio colectivo, en donde todos los pecados del pueblo eran remendados, ¿no? Y de ahí tenemos el concepto del chivo expiatorio. Era un chivo, no necesariamente era un chivo, era otro, podía ser otro animal, pero ese es el término que se usó, el chivo expiatorio, debido a que este sacrificio pagaba por los pecados de todos, de toda la comunidad, de todo el pueblo. Bueno, pero después si recuerdan un poquito de los mensajes que hemos compartido, el pueblo fue invadido por otros pueblos. Entonces se destruyó el templo. No era posible que se hiciera sacrificios. Los sacrificios solamente se hacían dentro del templo. Pero ahora que el templo fue destruido por los invasores, ya no había un lugar en donde se podían hacer sacrificios físicos o sacrificios o holocaustos. Entonces ya como consecuencia se dejó de hacer sacrificios y se centró simplemente en las oraciones, haciendo actos de misericordia o realizando obras de caridad. Entonces se tuvo el concepto de que haciendo obras, de que haciendo caridad, haciendo oraciones, era la manera en la que tú podías recibir el perdón. Entonces se enfatizó mucho en hacer obras con el fin de recibir el perdón de tus pecados. Bueno, entonces, si regresamos a Jeremías 31-33, el profeta describe que no fue cumplido el pacto, que ya se comenzó a cumplir los mandamientos no de corazón, sino por una obligación.
Incluso muchos miembros del pueblo comenzaron a tomar ventaja de este sistema de sacrificios, de tal suerte que ya no cumplían los mandamientos, ya no cumplían por obediencia, sino simplemente porque era una obligación cumplirlo. Pero tenían bajo la manga el poder recibir el perdón de sus pecados si hacían un sacrificio. Entonces aquí es donde el Señor dice que ese pacto inicial va a ser renovado. Necesitamos un nuevo pacto. El Señor le dice a Jeremías que va a haber un momento en el que exista una enmienda o exista una reparación, un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es el sacrificio de Jesús, de Cristo. Se necesita hacer un sacrificio, pero ese sacrificio no es por nosotros, sino el sacrificio es por medio de Jesús. Entonces lo que el Señor mandó a su Hijo para que hiciera el sacrificio por nosotros. De ahí es el nacimiento de Cristo. Por eso celebramos el nacimiento de Cristo, porque vino a la tierra un Salvador, aquel que va a perdonar nuestros pecados, aquel que va a tomar el sacrificio para perdonar nuestros pecados. Existía un evangelista que un día cuenta que salió a evangelizar a la calle. Entonces se encuentra con un joven, un muchacho, y comienza a platicar con él. Y él comienza a predicarle. Pero en cuanto el muchacho se dio cuenta que el evangelista le quería compartir, pronto lo paró en seco. No, a mí no me hables de eso, yo no quiero saber de eso. Entonces él se extrañó porque fue tan radical su respuesta. Entonces le dijo el evangelista: está bien, perdón, no quise causarte pues una incomodidad, pero platícame, vamos a platicar. Porque veo que pues, posiblemente tú ya hayas escuchado de la palabra, pero noto que fue bastante incómodo para ti el yo comenzar a hablarte. ¿Quieres comenzar a platicar conmigo? ¿Por qué tienes ese sentimiento? Y le dice, pues, ok, vamos a platicar. Accedió a platicar. Dice, fíjate que yo nací en un hogar cristiano. Mis papás me educaron dentro del evangelio cristiano. Sin embargo, después de ya crecí, me fui de mi casa, fui a la universidad y después fui comenzando a entender que en realidad yo vivía bajo una opresión, decía el muchacho, porque mis papás siempre me decían, no te portes mal porque vas a hacer enojar al Señor, no te portes mal porque eso está mal, no hagas eso, no vayas para allá porque vas a hacer enojar al Señor. Entonces él dice que cuando ya se salió de su casa, se sintió libre. Se sintió libre, ya nadie me está diciendo constantemente que vaya a la iglesia, ya nadie me está diciendo constantemente que haga el bien, que no diga mentiras, que no irrumpa la ley, que no irrumpa los mandamientos. Entonces dice el muchacho que él ya sintió como que una carga se le había caído de los hombros. Entonces el evangelista por un minuto lo ve y le dice, pero en realidad creo que no te han enseñado de manera adecuada lo que es ser un cristiano. Eso no es un cristiano. Estar con el temor de que si pecas vas a hacer enojar a Dios, o que si dices mentiras vas a hacer enojar a Dios. Eso no es el cristianismo, dice. No has entendido la gracia. Entonces, el día de hoy vamos a comprender un poco la gracia, usted y yo. Vamos a dejar en pausa esta historia, pero vamos a entender usted y yo en qué consiste la gracia o en qué consiste el cristianismo. Bueno, vamos a Juan 1:17. Juan 1:17. Dice, la ley fue dada por Moisés,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue dada por medio de Jesucristo. Es decir, que las reglas, los mandamientos fueron dados por Moisés. Sin embargo, Cristo vino y nos dio gracia. Cristo vino a redimir nuestros pecados. En Efesios 2:8 dice: por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 nos remarca que la fe es adquirida cuando nosotros tenemos fe. Pero esto no es por causa de nosotros. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. No es nuestras obras, no es las cosas que hagamos las que nos hagan separarnos o nos hagan perder la fe. Romanos 8 del 1 al 4. Romanos 8 del 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por último, el 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ¿qué nos quiere decir Romanos 8 del 1 al 4? Dice que aquel que recibe la gracia no es condenado. Y reconoce que ninguno de nosotros fue capaz de cumplir la ley. Ninguno de nosotros fue capaz de cumplir todos los mandamientos sin pecado alguno. Sin embargo, vino uno. Vino Cristo a cumplir la ley. Vino Cristo a cumplir sin mancha cada uno de los mandamientos. Y dice que al cumplirlos Él fue quien nos dio la gracia y nos dio el perdón. De acuerdo a la ley, nosotros somos juzgados por nuestras acciones. Por las acciones malas recibiremos un castigo. Por las acciones buenas recibiremos un galardón o recibiremos un reconocimiento. Eso es lo que nos dice la ley. Sin embargo, debido a que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, el juicio cae sobre Cristo. La condenación cae sobre Cristo. Y nuestros pecados son redimidos. Jesucristo es quien paga la condena por nuestros pecados. Es decir, que el juicio no es anulado. El juicio es un proceso. El proceso no se cancela. El proceso continúa. Pero Cristo es quien toma el lugar. Cristo es quien carga la culpa por nuestros pecados. Y dice la palabra que la gracia se recibe por la fe. ¿De qué manera podemos acceder a este perdón? ¿De qué manera podemos acceder a la gracia? Es por medio de la fe. En Lucas 7 del 36 al 50. Lucas 7 del 36 al 50. Ok, esta es una historia, está muy interesante, en donde nosotros vamos a poder visualizar una interacción que tiene Cristo, que tiene Jesús. Comienza diciendo que un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a cenar y Jesús aceptó. Generalmente tenemos la idea o la connotación de que un fariseo era una persona malvada, ¿no? Una persona juzgona, digamos. Sin embargo, en el sentido más puro, un fariseo
era simplemente una persona que se dedicaba a estudiar los primeros cinco libros y los profetas. Acuérdense que en ese tiempo de Jesús todavía no se escribía el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, un fariseo era aquel que se dedicaba a estudiar la palabra y también era un maestro. Se dedicaba a enseñar la palabra. Otra de sus actividades era la interpretación de la palabra. Hay ciertos pasajes que son un poco ambiguos, entonces los fariseos eran quienes se encargaban de interpretarlos. Ese es el sentido más puro de la palabra fariseo. Sin embargo, los estudiosos o los maestros o los fariseos se empezaron a ganar la fama, una fama no muy buena, por el hecho de que comenzaron a llenar su corazón de soberbia. Yo he conocido, y me imagino que usted también ha conocido, a personas que comienzan a adquirir conocimiento, comienzan a adquirir cierto poder y su corazón se empieza a llenar de soberbia, ¿no? Entonces eso fue lo que les pasó a los fariseos. Comenzaron a sentirse en una posición más privilegiada por el hecho de que ellos comprendían y ellos entendían la palabra. Ellos tenían acceso a las escrituras. Acuérdense que en ese tiempo no todas las personas tenían el privilegio de tener las escrituras, ¿no? Entonces ellos tenían ese privilegio y comenzaron a llenarse de cierto orgullo de que ellos podían leer e interpretar la palabra. Entonces comenzaron también a imponer ciertas acciones rigurosas. Incluso que Jesús dice, incluso que ellos no son capaces de cumplirla. Un ejemplo es que hay un mandamiento que dice, guardarás el día de reposo, ¿no? Entonces, los fariseos comenzaron a interpretar la palabra, entonces, porque hay ciertas ambigüedades. Digamos, ¿qué tanto peso puedes levantar o qué tanta distancia puedes caminar para que no sea considerado como un trabajo? Entonces ellos comenzaron a imponer, o ellos comenzaron a hacer un tipo tabulador o una tipo especificaciones en donde decían cierto peso no puedes levantar o ciertas millas no puedes ir a caminar. Entonces a veces comenzaron a hacerlo un poco más riguroso y comenzaron a oprimir al pueblo. Entonces comenzaron a juzgar al pueblo y decían que comenzaron a hacer que el pueblo se sintiera culpable de que ellos no estaban cumpliendo la ley. Sin embargo, los fariseos tampoco lo cumplían. Esa fue la fama que se ganaron los fariseos. Bueno, vamos a regresar a nuestro pasaje, al 37, dice, ok, solamente recordando, Simón invitó a Jesús a cenar. Entonces una mujer de mala fama, en otras versiones dice una mujer inmoral o una mujer pecadora, que vivía en el pueblo, supo que Jesús estaba comiendo con Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Tomó un frasco de perfume muy fino. En la actualidad hay perfumes muy caros. Y ahora los procesos para fabricar perfumes son un poco más industrializados, pero sin embargo todavía siguen siendo caros. Por el tipo de material que se utiliza, por el tipo de esencia. Y si en la actualidad son caros, en aquellos tiempos también existían los perfumes que eran caros, por el hecho de que el proceso de fabricarse era muy manual. Y las especias o las esencias que se utilizaban generalmente no eran locales, eran traídas de otras regiones. Era muy caro tener un perfume, era incluso un lujo. Y era de tal suerte de que eran heredados, eran considerados como algo muy valioso. A veces se heredaban a los hijos o hasta a los nietos. Solamente se utilizaban en ciertos eventos especiales, como bodas o no sé, como cuando tenías un invitado y poner perfume en el ambiente era considerado como un gran honor. Bueno, el 38 dice, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba con sus lágrimas que caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y le puso el perfume que llevaba.
Esta escena está muy impresionante. Cuando tú tenías un invitado, generalmente ponías a un criado o a un sirviente a que los invitados se lavaran los pies. Les traían una vasija con agua y los invitados lavaban sus pies. Debido a que no había, por supuesto, pavimento, no había calles. Podía ser que habían calles empedradas, pero no era tan común en pueblos tan pequeños. Entonces se tenían que lavar los pies para entrar a las casas. Que el dueño o que el señor de la casa le lavara los pies a los invitados era un símbolo de gran honor o un símbolo de bienvenida. Había ocasiones en las que le ponían aceite en la cabeza a los invitados, aceite de oliva, y eso significaba un símbolo de gran hospitalidad. El 38 dice, la mujer entró, eso sí lo leímos, ¿va? El 38, que la mujer entró y se arrodilló. Ok. Y dice que con sus cabellos secaba los pies de Jesús. Eso es importante. En ese tiempo, las mujeres siempre llevaban el cabello recogido y con un manto o con un velo, debido a que el cabello era un símbolo de belleza, pero también era un símbolo de salud. Entonces ellas se cuidaban mucho el cabello, generalmente lo tenían largo y se lo cubrían con el fin de no maltratarlo con el polvo o con el sol. Entonces era algo muy, muy personal, era algo muy íntimo. No, el cabello no lo mostraban a cualquier persona. Siempre lo mostraban ya sea entre mujeres, pero en lugares cerrados. Y aquí vemos la escena en donde esta mujer está lavando los pies de Jesús, está secando los pies de Jesús con su cabello. Es algo muy personal y que incluso yo no tengo el cabello largo, pero sí dudaría en lavarle los pies a alguien, ¿no? Y ustedes dudarían en lavar los pies con el cabello, con su propio cabello. Es un símbolo de humillación. Ella le está entregando su vitalidad, le está entregando su belleza, está secando los pies de Jesús con su cabello. Es un símbolo de mucha humillación, de mucha reverencia. El 39 dice, al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría lo que está tocando esta mujer de mala fama. El 40 dice, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, él le dijo. Entonces Jesús le comienza a contar una historia, le comienza a plantear un escenario. Dice Jesús, 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Tenemos un señor que prestó dinero a uno 50 y a otro 500. El 42 dice, como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú?, le pregunta a Simón. ¿Cuál de los dos está más agradecido con este hombre? Y Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, le contestó Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con beso. Ella, en cambio, desde que llegué a casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Como les decía, poner aceite en la cabeza no era necesario. Cuando tenías un invitado no era necesario que le pusieras aceite en la cabeza a los invitados. Sin embargo, era un gesto de hospitalidad, era un gesto de bienvenida. Es como por ejemplo cuando vas a un restaurante, tú generalmente te lavas las manos,
Pero hay restaurantes en los que te ofrecen crema y te ofrecen enjuague bucal. Incluso hay restaurantes en donde tú no te tienes que levantar de tu mesa, que te llegan con unas toallas húmedas y toallas para que te seques las manos, ¿no? Es algo similar. No es necesario hacer eso, pero es un servicio extra que el restaurante te está proveyendo, ¿no? Y eso tú lo ves. Tú dices, este restaurante pues quiere darme un servicio extra. No era necesario, yo me podía ir a lavar las manos, pero es donde veo yo la entrega o la milla extra que está dando este restaurante. El 47 dice, me ama mucho, se está refiriendo a la mujer, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdona pocos pecados, ama poco. El 48 dice, después Jesús dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. El 49, los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Así es como Jesús despedía a la gente. Vete y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Hay dos puntos importantes en esta historia que quiero remarcar. El primero es que la mujer pecadora, la mujer que le lavaba los pies, confió que Jesús tenía el poder para limpiarle sus pecados. La mujer fue limpia de los pecados no porque haya lavado los pies, sino porque ella sabía que sus pecados podían ser lavados. Fue por lo que hizo el lavado de pies. De la misma manera, el cristiano no brinda servicio para que sus pecados sean perdonados. Los cristianos no ofrendan para que sus pecados sean perdonados. Los cristianos no perdonamos para que nuestros pecados sean perdonados. Si no es al revés, debido a que nuestros pecados han sido perdonados, nosotros brindamos el servicio. Debido a que nuestros pecados han sido perdonados, nosotros ofrendamos. Debido a que nuestros pecados han sido perdonados, nosotros perdonamos. Nosotros no amamos a nuestro prójimo porque es un mandamiento, sino que amamos a nuestro prójimo porque Cristo nos ha amado. Él nos amó primero. Como consecuencia, nosotros manifestamos lo que hemos recibido. A eso se refiere el nuevo pacto, que el Señor va a poner la ley, va a poner los mandamientos en nuestro corazón. No para que los cumplamos por obligación, sino para que nosotros tengamos la motivación de hacerlo, debido a que Cristo ha muerto por nosotros. Cristo nos ha dado la redención. El segundo punto es que Jesús no dice que el fariseo fuera una persona malvada. Sin embargo, era una persona que estaba ciega a la fe, estaba ciega a lo que la gracia podía hacer. No es que el fariseo sea una persona malvada, simplemente él no es capaz de entender lo que nosotros hemos entendido. Que nuestras acciones no son las que nos perdonan, sino que Cristo nos ha perdonado por su gracia. Hay tres conceptos que a veces son un poco difusos o un poco confusos, que ahorita vamos a tomar el ejemplo que Jesús ejemplificó a Simón para entenderlos, que son la justicia, la misericordia y la gracia. Cuando tú pides un préstamo, ya sea al banco, ya sea a una persona, cuando esa persona te lo presta, la justicia te dice que tú tienes que regresar el préstamo que te hicieron.
Eso es lo justo, ¿no? A veces te cobran intereses, pero ese es otro tema. Eso es la justicia. La misericordia es cuando no puedes pagarlo y la persona te lo perdona, el banco te lo perdona. Es la historia que Jesús nos cuenta. Sin embargo, la gracia te perdona la deuda y te acepta como hijo. Si tú le pides prestado a alguien y no le puedes pagar, esta persona, cuando te perdona y te acepta como hijo o como un miembro de su familia, es cuando tú puedes visualizar el concepto de la gracia. A eso se refiere la gracia. Te involucra, te adopta como un miembro de la familia. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dice que el Señor ya tenía predispuesto el brindarnos su gracia. Es cuestión de nosotros aceptar y tener fe en que el Señor realizó el sacrificio por nosotros. En Tito 2, 11 al 14, vamos a Tito 2, del 11 al 14. Es un pequeño pasaje. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vez que recibimos la redención de nuestros pecados, el Señor nos exige que vivamos de manera sobria, justa y piadosamente. El 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por último, el 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para su pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia no es una justificación para pecar. Nosotros entendemos que nuestros pecados han sido perdonados. Sin embargo, no es una justificación para que nosotros continuemos pecando, continuemos viviendo la vida que vivíamos antes, sino es una invitación a renunciar a nuestra antigua forma de vivir. Acuérdense que Jesús decía: tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Hacía énfasis: vete y no peques más, no regreses a la antigua forma de vivir. Si nosotros tomamos la gracia como una licencia o como una justificación para pecar, entramos en un estancamiento espiritual. Entramos en una limitación. Solamente recibes la redención de tus pecados, pero te quedas dentro de un ciclo en donde no eres capaz de ser libre de tu pecado. Y como consecuencia no te permite desarrollar los dones que ha puesto en nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido dones particulares del Señor. Sin embargo, si nosotros no cambiamos nuestra antigua forma de vivir, no podemos desarrollar nuestros dones. El Señor nos invita a que nuestros dones sean desarrollados. Vamos a 1 de Pedro 1, del 3 al 9. 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Este pasaje está muy interesante.
Dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios, malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. El 4. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios. El juez que está preparado para justicia, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para esto se anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, su espíritu pueda vivir con Dios. Esta buena noticia, hermanos, es que Cristo ha pagado por nuestros errores. Esa es la buena noticia, que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo ha redimido nuestros pecados. El 7 dice, ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho los unos a los otros, porque el amor borra los pecados. En otra versión dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Reciban en su casa a los demás. Dije 1 Pedro 1 del 3 al 9. Si estamos en esa, 1 Pedro 1 del 3 al 9. Y ahorita estoy por leer el 9. 1 de Pedro 1 el 9 lo voy a leer. 1:9. El 9 dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos. Como consecuencia, y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. El amor de Cristo es el que borra multitud de pecados. Debido a que Él nos amó, el gran amor que Él ha tenido por nosotros es el que borra la multitud de pecados. Este es algo personal y que lo encontré, que no sabía que lo tenía. Era que a veces daba mi amor de manera limitada o de manera escasa. Y esto es algo que el Señor me lo hizo ver de manera muy, muy clara. Yo, por supuesto, si amo a mis hermanos, amo a mis amigos y a mis hermanos en Cristo, a mis padres. Pero me di cuenta, el Señor me lo hizo ver, que yo daba mi amor de manera limitada. Es decir, los abrazaba porque ellos me abrazaban. Les daba un beso en correspondencia. Y sí, de vez en cuando yo a veces tenía las ganas de abrazarlos o decirles que los amo o que los quiero, pero no lo hacía. A veces que ellos me decían que, no sé, hablábamos por teléfono o cualquier cosa, que ellos me decían, Dios, te quiero o te amo. A veces yo lo decía simplemente por corresponder. Incluso me caché en ciertas situaciones, en ciertos escenarios de mi vida, en donde me iba a despedir y yo tenía el pensamiento de decirle, te amo o te extraño, y no lo hacía. Y el Señor me dijo que el amor es abundante. Hay ciertas, por ejemplo, vemos nosotros en la vida cotidiana que cuando algo es escaso es más valioso, ¿no? Por ejemplo, hay pocos diamantes o hay pocos lingotes de oro. Eso significa que son escasos. Como consecuencia, incrementan su valor. Entonces el Señor me dijo, así no es el amor. El amor es abundante.
y no pierde su valor si lo das. Al contrario, aumenta su valor cuando más. Y ahí es cuando el Señor me hizo ver que yo era escaso en dar amor. En incluso darles abrazos a los varones o entre nosotros. A veces sí los saludaba y les daba una palmada de manera un poco seca o un poco, no sé, como por cortesía, pero no lo hacía para demostrarles el amor. Y entonces aquí fue donde el Señor me dijo que el amor no es escaso, el amor es abundante y cuando lo compartes incrementa de valor. Y una frase que me acordé que generalmente la gente lo dice, poquito porque es bendito, ¿no? Sí, te doy poquito porque es bendito. Pero el Señor me dijo, el amor no es así. El amor es abundante. Y no porque sea abundante no es menos bendito, al contrario, es más bendito cuanto más tú das. El Señor, Cristo ha venido y dice la palabra que Él fue experimentado en distintas pruebas. Entonces Él comprende nuestra situación. Él comprende por los problemas que pasamos. Vamos a Hebreos 4 del 15 al 16. El Señor no espera que nosotros seamos libres de pecado para que nos acercamos a Él, sino que el Señor nos invita a acercarnos aun siendo seres imperfectos. El Señor te invita a acercarte a Él tal cual eres. El Señor no te exige que te acerques limpio, sino que Él te invita a acercarte para que te limpies. Hebreos 4 del 15 al 16, ¿verdad? Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si se recuerdan el pequeño contexto que les estaba haciendo, que una vez al año el sumo sacerdote era quien realizaba el sacrificio colectivo, el sacrificio por todos los miembros del pueblo. Cristo es quien viene a representar el sumo sacerdote. Cristo es el quien asume la posición de sumo sacerdote. Y Él es quien se da por sacrificio, en sacrificio. El Señor no busca que seamos perfectos para que le busquemos. El Señor sabe que somos imperfectos. Pero Él dice, acérquense confiadamente. Acérquense al trono de la gracia. Aún siendo seres pecadores, Él nos llama para que nos acerquemos. Él no nos pide que seamos perfectos, pero sí nos pide que lo busquemos de todo corazón. Es como el canto que dice, como en barro en manos del alfarero. Un alfarero es aquel que se dedica a trabajar la cerámica, el barro, la alfarería, y hacen vasijas, y eso es su oficio. El alfarero se dedica a transformar la materia, se dedica a transformar el barro, la arcilla. Él es quien produce el proceso de transformación. Él necesita materia prima con el fin de transformarla. Eso somos nosotros, hermanos. Él dice que con todas nuestras imperfecciones vengamos, con todas y nuestras fallas nos acerquemos, y Él es quien va a transformar nuestra vida.
Ya estoy por concluir. El último pasaje que vamos a ver es Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Entonces, para ir englobando, ir atando los cabos, Cristo vino a redimir nuestros pecados. Él es quien viene a recibir la condenación por nuestros pecados. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros crezcamos. Quiere que construyamos una relación con el Creador. Eso es el propósito. Más allá de que nuestros pecados sean perdonados, Él nos llama a que construyamos una relación con el Creador. Y que llevemos una vida santificada. Y como lo comentaba Oscar, el propósito es que nosotros crezcamos, desarrollemos nuestros dones y que últimamente crezca nuestro carácter a la altura de Cristo. Eso está en Efesios 4 del 11 al 13. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermanos. Que nuestros pecados sean perdonados y que construyamos una relación con Cristo. Que nuestra vida crezca, que nuestros dones sean desarrollados, sean descubiertos y los pongamos por obra para construir el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a tener el carácter de Cristo, a la estatura o a la medida del varón perfecto. El varón no como género, sino como ser. Y ese es el mensaje que tengo para compartirles el día de hoy. Esa es la respuesta a nuestro amigo que no entendía la gracia. Padre, muchas gracias esta tarde por el mensaje que recibimos. Amado Padre, gracias porque has venido y has nacido. Naciste, Padre, y has llevado la carga sobre tus hombros, Señor. Padre, porque pacientemente esperaste a nuestro corazón y ahora confiadamente nos podemos acercar al trono de la gracia. Padre, te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Padre, te damos gracias porque has llevado la consecuencia de cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pecados, Padre. Y ahora nos has adoptado como tus hijos. Nos has adoptado como miembros de tu reino. Padre, permítenos manifestar, permítenos reflejar tanto amor que has derramado sobre nuestras vidas. Padre, tú has dicho que teniendo fe en ti, recibimos la gracia. Padre, acepto que soy un pecador. Padre, acepto que mis acciones no han sido las más adecuadas. He causado daño a mi familia, me he causado daño a mí mismo. Padre, y reconozco que lo he hecho. Padre, ahora acepto que tu Hijo ha muerto por mí en la cruz, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, Señor, para redimir mis pecados.
Bendito seas, Padre, por tan regalo tan especial. Ese es el regalo precioso que has preparado para nosotros, Señor. Lo recibimos. Padre, permítenos cada día buscarte para desarrollar los dones que has puesto en nuestras vidas, los regalos que has puesto en nuestro ser. Permítelos desarrollarlos, Padre. Permítelos entender, Señor, nuestro propósito y servirte, Padre. Servirte de la manera más óptima, y que algún día llegamos a adquirir el carácter de Cristo. Lo pedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.